Es la religión más antigua del mundo, con raíces que se remontan a antes de los albores de la época de la escritura en el subcontinente indio. Sin un fundador único y organización no definida, el hinduismo ha sobrevivido y prosperado a pesar de la invasión musulmana, la ocupación británica y las presiones del cambio social surgidas desde dentro. Hinduismo, un camino antiguo en el mundo moderno. El hinduismo nació de una civilización que existió hace casi 5000 años, en torno al 3000 a.C., en el Valle del Indo, en la India. Los primitivos pobladores tenían la piel oscura y eran conocidos como los drávidas. Adoraban a la diosa madre y al toro, y creían que los dioses vivían en las montañas, las corrientes y otros lugares de la naturaleza. Para el año 2000 a.C., la cultura dravídica se había desvanecido casi toda, reemplazada por la de los invasores arios, pueblo de piel clara que llegó a la India desde el sur de Rusia y el Asia Central. Los arios trajeron el sánscrito, el caballo, el carro de guerra y una religión conocida como brahmanismo o vedismo, que como otras muchas religiones de la época suponía el sacrificio de animales. Lo poco que sabemos del periodo védico procede del Rig Veda, una colección de himnos y poesía sánscrita compuesta entre el 1500 y el 450 a.C. Con el tiempo, la religión de los drávidas y la de los arios se fusionaron en la forma más antigua de hinduismo. Los dioses del hinduismo se cuentan por millones, reflejando la infinita complejidad de la vida. Pero este inmenso panteón es considerado solo como las partes que componen al único ser divino, conocido actualmente como Brahma. Todas las otras deidades representan simplemente aspectos de Brahma. Los hindúes creen que la esencia más profunda del alma humana, el verdadero yo, es idéntica al inmortal Brahma. Así, todo en el universo infinito está encarnado en una vida humana individual. Los sacerdotes del hinduismo, también llamados brahmanes, lograron y conservaron poder realizando rituales sagrados y sacrificios para agradar a los dioses. A medida que la religión se desarrollaba, surgían nuevas enseñanzas. Una de las más importantes fue la de la transmigración de las almas, la creencia de que todas las cosas deben nacer una y otra vez. Durante una vida tras otra, siguiendo el propio Dharma o camino personal, era posible ascender a planos espirituales cada vez más elevados. Después de muchos nacimientos, se podía alcanzar finalmente la liberación del dolor de la existencia terrena. La vida austera de un asceta, o santón, representaba el camino más rápido para lograr la liberación. Mucha gente, brahmanes y otros, dejaban su casa e iban al bosque a meditar o vagaban por los caminos de la India, viviendo una vida más austera. El hinduismo, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló entre el 600 a.C. y el 300 después de Cristo. Las primeras deidades en aparecer fueron Shiva, representada aquí, y Vishnu, que nacieron de primitivas deidades védicas de la naturaleza. Poco a poco, el sacrificio público empezó a ser sustituido por el ritual privado, denominado puja. Para el 1800 después de Cristo, el comienzo del período moderno, la cultura india se había visto muy influida por el contacto con el mundo occidental. Como colonia británica, la India había sido explotada por sus vastos recursos naturales. Este contacto dejó a los indios subyugados y resentidos. La inspiración para el movimiento de independencia indio vino de los ideales del hinduismo y como reacción al gobierno colonial opresor de los británicos. Mahatma Gandhi, uno de los dirigentes del movimiento de independencia, era un piadoso hindú. Representaba bien al hinduismo cuando dijo: en teoría, como existe un solo Dios, puede haber solo una religión, pero en la práctica no he conocido a dos personas que hayan tenido exactamente la idéntica concepción de Dios. En realidad, existen tantas religiones como individuos.
La doctrina de Gandhi de la resistencia no violenta contribuyó a lograr la independencia india con un derramamiento mínimo de sangre, y después ayudó a resolver el difícil problema de los intereses hindúes y musulmanes en conflicto. En la actualidad hay aproximadamente 700 millones de hindúes en el mundo. Aunque la mayoría vive en la India, el hinduismo se ha propagado a otros muchos países. En la India, donde la religión sigue siendo una parte importante de la vida diaria, la religión más extendida es el hinduismo. Mucha gente comienza el día visitando un templo para realizar el puja, para rezar, meditar, hacer sacrificios de flores, incienso, comida o dinero a las deidades. Existen muchos lugares considerados especialmente santos y la gente va en peregrinación a realizar el puja en estos lugares. Aunque la mayoría de la gente en la India posee poca riqueza material conforme a los cánones occidentales, sus vidas están enriquecidas por su creencia en Dios, como lo muestran sus prácticas espirituales realizadas con frecuencia. Entre los rasgos más sagrados del paisaje indio está el río Ganges. Los hindúes creen que este río brotó de los cielos para purificar la tierra del pecado. En las orillas del Ganges, ningún lugar es tan santo como la ciudad de Benarés, una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas de la tierra. Fundada por colonos arios, fue un centro de vida religiosa desde hace más de 3000 años. Aquí, millones de peregrinos hindúes vienen todos los años a bañarse en las aguas sagradas, a hacer sacrificios y a rezar. Los hindúes creen que si la muerte les sorprende en Benarés, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se romperá, permitiendo que el alma alcance la bienaventuranza eterna. Aquí, uno de los afortunados es llevado a la orilla del río para ser incinerado. Un gurú es un maestro espiritual, alguien que ha alcanzado la comprensión perfecta de los principios y enseñanzas del hinduismo. El gurú ha dominado el mundo interior del espíritu y, como ser realizado, ha alcanzado la cima de la escala progresiva espiritual. El gurú puede intensificar la práctica espiritual de una persona, acelerando así su viaje kármico. Este joven, iniciado en el monacato, vivirá el resto de su vida al servicio de su gurú. La ceremonia tiene lugar en un ashram, la casa del gurú y centro espiritual, a las afueras de la ciudad de Benarés. El gurú transmite a su discípulo un mantra secreto para que lo repita mientras medita, a la vez que la madre del joven mira. Otros monjes ejecutan un canto sagrado mientras dan vueltas alrededor del santuario del ashram, donde se custodian las imágenes de las deidades y los antiguos gurús. El templo hindú es un lugar de contacto personal con Dios. Los templos están dedicados a deidades concretas y cada uno tiene un carácter muy personal. Este es un templo dedicado a Lakshmi, en Delhi. Lakshmi es la diosa de la abundancia y de la riqueza, y su templo lo refleja. Hanuman, el dios mono, era un soldado bravo y leal de la mitología india. Los templos de Hanuman normalmente cuentan con una gran población de monos que andan sueltos. A las imágenes se las trata con gran cuidado y respeto en el templo, ya que representan esos aspectos de Dios. Los fieles hacen ofrendas de comida, incienso, flores y dinero para mostrar su reverencia a la deidad. Con tantas deidades para honrar, existen vacaciones y festividades frecuentes en la fe hindú. De ellas, algunas serias y otras alegres. Una de las más alegres es Holi, deletreado H-O-L-I. Esta fiesta se celebra para dar la bienvenida a la primavera con su fertilidad y abundancia. La gente compra polvo de colores y agua a los vendedores callejeros y se lo arrojan entre sí con mucha amabilidad. En una ceremonia más seria, la deidad del templo es llevada en procesión por las calles de Pushkar con gran alborozo.